Hola elegidos, sean bienvenidos una vez más al canal. Hoy es un día muy importante, pues hablaremos de la película que inspiró nuestro canal, Matrix. Y por supuesto sobre el personaje principal de esta, Neo, en un capítulo más de El Camino del Elegido. Así que ve por tus palomitas porque ya inicia. El Camino del Elegido son las historias de origen, crecimiento y consolidación de héroes capaces de traer salvación a civilizaciones enteras, mundos que han sucumbido en el caos, siendo estos la esperanza y la luz en las que confían aquellos que han escuchado y creído en una profecía. En los anteriores capítulos ya te hemos contado algunas de estas historias y el día de hoy acompáñanos a conocer el origen de uno de los más conocidos y memorables, que incluso por él conocimos el significado de elegido. Thomas A. Anderson es un programador de una reconocida empresa. Vive su vida como cualquier persona normal, aunque su mente lo agobia, pues a pesar de todo, no siente que viva la verdadera realidad. ¿Sucede algo? Estás demasiado pálido. ¿Has tenido la sensación de no saber si estás dormido o despierto? Es debido a esto que por las noches toma el nombre de Neo, un hábil hacker que un día recibe un mensaje en su computadora. Este dice: Matrix te posee, sigue al conejo blanco. Pero ¿qué es Matrix? ¿Qué relación tiene con su sentido de no pertenencia al mundo que lo rodea? La pata de conejo hace alusión al mundo de Alicia en el País de las Maravillas, y el cómo seguir al conejo hace que descubra un mundo completamente diferente. Neo, al darse cuenta que uno de sus clientes posee el tatuaje de un conejo similar al de esta historia, decide ir con ellos a una discoteca, donde se encuentra con Trinity. Esta le dice que lo conoce muy bien y sabe que él desea encontrar a Morfeo. Ambos criminales que han logrado ser de los más buscados, pues han desestabilizado sistemas informáticos y distintos lugares. Así es como Thomas cada vez más desea encontrarse con Morfeo para que éste resuelva y conteste todas sus preguntas, y una de las más importantes: ¿qué es Matrix? Una serie de sucesos lo llevan a encontrarse con Morfeo, no sin antes ser intervenido por los agentes, que más adelante descubriremos quiénes son en realidad. Morfeo le ofrece a Thomas la posibilidad de responder a todas sus dudas, pero él deberá tomar una decisión que no podrá cambiar: seguirlo o volver a su vida normal y hacer como que si nada hubiera pasado. Thomas decide seguir a Morfeo. Este le recuerda la sensación de estar soñando sin saber si es realmente la realidad o es solo un sueño. ¿Nunca has tenido un sueño, Neo, el cual sientes que es real? Y si no pudieras despertar de ese sueño, ¿cómo diferenciarías el mundo de los sueños del mundo real? Mientras Thomas poco a poco va despertando y se encuentra en un lugar apocalíptico, donde se ve a sí mismo conectado a una incubadora, donde miles y miles de humanos están conectados funcionando como baterías vivientes. Las máquinas, al ver que ha despertado, simplemente lo desechan, por lo que Morfeo y los demás deben rescatarlo. Al pasar los días se da cuenta que siempre estuvo encerrado en una especie de simulación de computadora, mientras el mundo real es un mundo oscuro y desértico, gobernado por máquinas que desean destruir a los humanos que aún se rebelan en contra de ellas. A todo esto, Morfeo le vive recordando que siempre lo buscó, pues él es el elegido que terminará la guerra contra las máquinas y liberará a todos los humanos presos de Matrix, pues es la reencarnación del primer humano que despertó por sí solo de la simulación y también logró despertar a los primeros humanos. Que su llegada anunciaría la destrucción de Matrix. No más guerra. Liberaría a nuestro pueblo. Por eso es que algunos hemos pasado toda la vida buscando a Matrix, buscándolo a él. Lo que hice fue porque creo que la búsqueda terminó. Neo parece dudoso de toda esta profecía y de si en verdad él es el elegido, pues incluso el oráculo le confirma que no lo es. Estos humanos representan un peligro para las máquinas, por lo que tienen a sus propios programas encargados de acabar con esta amenaza, los cuales son los agentes, uno de ellos llamado Smith, el cual no se siente cómodo de ser una herramienta de Matrix, y la manera de poder ser libre es llegar a Sion, la última
última ciudad de los humanos, invadir sus sistemas y terminar con lo que queda de la humanidad. Pero Neo se interpone en su camino, siendo el único capaz de tener una mente tan poderosa para creer que está en una simulación y así cambiar la falsa realidad a su antojo, aunque no es suficiente y en primera instancia muere a manos de la gente, y debido a que si la mente muere en Matrix el cuerpo no resistirá. Trinity no cree en esto y le confiesa que el oráculo le dijo que se enamoraría del elegido. El oráculo me dijo que me enamoraría y que ese hombre sería el elegido. No te puedes morir. Yo te amo. Esto es impulso suficiente para resucitar la mente de Neo y ahora sí liberarla al 100%, logrando ver incluso el código de la Matrix y vencer a Smith, resurgiendo así como el elegido. Ascenso. Neo se ha convertido en el humano más poderoso en la Matrix, llegando al punto de poder desafiar las leyes de la física, obteniendo habilidades como superfuerza, vuelo, distorsión de la realidad, entre otras, que le permiten enfrentarse a los denominados agentes, mano a mano, sin salir herido e incluso a programas superiores. Este es alabado en Zion, pues después de su surgimiento ha logrado liberar junto a su equipo a muchas más personas de la Matrix que antes de su despertar. Esto ha hecho que muchos más crean en la profecía y de cómo Neo salvará al mundo y terminará la guerra. Aún así no entiende del todo su propósito y de cómo debe hacerlo. El oráculo le da una audiencia. Esta le dice que ella es parte de Matrix, solo que cree en la unión de ambas partes. Por eso los apoya y que él ya conoce la decisión que debe tomar. Además que ella sabe de sus visiones. ¿Cómo voy a decidir? Porque no has venido a tomar una decisión, esa ya la tomaste. Estás aquí para tratar de entender por qué la tomaste. Recordando un poco a un elegido que ya vimos en un capítulo anterior, pues Neo en su visión ve como su gran amor muere y él aún no es capaz de tomar una decisión. Además que Smith volvió de la muerte, pues cuando Neo entró en él dejó parte de su código impregnado en Smith, por lo que ahora es libre de Matrix, pero busca replicarse y acabar con el elegido, pues él le quitó su propósito. Así también Zion, la última ciudad de la humanidad, está a pocas horas de ser invadida por las máquinas, las cuales han descubierto su ubicación, por lo que la única esperanza es el elegido de acabar la guerra junto a Morfeo y su tripulación. El oráculo le ha dado una opción: buscar al cerrajero, un programa encargado de abrir puertas escondidas en el código de la Matrix y así llegar a la fuente, lugar donde se aloja todo el sistema. Pero antes debe liberarlo del Merovingio, un programa antiguo que ha decidido actuar por sí solo, fuera del control de Matrix. Este, a pesar de que el oráculo los envió específicamente, no desea liberar al cerrajero, pues ni Neo ni sus acompañantes conocen su propósito de estar allí. ¿Por qué? El cerrajero, su naturaleza es un medio, no es un fin. Buscarlo es estar buscando un medio para hacer... ¿qué? Pero no contaba con que su esposa Perséfone decide entregárselos, pues ya no confía en él, y envidia la relación de Trinity y Neo, no sin antes chantajearlos para entregarles al cerrajero. Afortunadamente cumple su palabra. Después de muchas complicaciones, Neo logra llegar con el cerrajero y Morfeo a la puerta, que solo se abrirá una vez, y aunque Smith se interpone, logran pasar a salvo. Lamentablemente el cerrajero no la cuenta, por lo que Neo entra en la puerta a la fuente y se encuentra con el arquitecto, el programa creador de Matrix. Este le dice que no es el primero, pues ya lo procedieron 6 elegidos antes que él, pero Neo es diferente, pues sus emociones hacia Trinity no le permiten salvar a la humanidad, ya que su propósito es dejar morir a Zion y elegir de entre los habitantes de la Matrix a unos cuantos hombres y mujeres para repoblar la ciudad y así reiniciar Matrix. Esto hará que nadie se recuerde de lo sucedido, aunque Neo solo decide salvar a su amada, pues estaba a punto de morir, condenando de esta manera a la humanidad, posiblemente. Hay 2 puertas. La de la derecha conduce a la fuente y la salvación de Zion. La de la izquierda conduce a la matriz, a ella y al final de tu especie. Ella va a morir y no hay nada que puedas hacer para evitarlo. Esperanza.
Es la desastrosa ilusión humana y fuente simultánea de tu fortaleza más grande y mayor debilidad. Si fuera tú, esperaría no volver a vernos. Así será. Además que la invasión está a punto de iniciar y les queda poco tiempo para hallar una solución, aunque al salir Neo de la simulación nota algo diferente. Ahora puede sentir e incluso controlar a las máquinas del exterior. Cumplimiento. Debido a esto último que sucedió, Neo se desmaya y al despertar se da cuenta que está atrapado en una especie de mundo intermedio, que no es Matrix, sino un espacio creado por un programa para pasar de su mundo al mundo de las máquinas. Debido a esto, Trinity y Morfeo deciden acudir al Merovingio de nuevo para que libere a Neo, ya que el programa creador de este mundo le obedece, y después de unos cuantos tiroteos y amenazas logran hacer que lo libere. Queda poco para que la invasión de las máquinas llegue a Sion. Los líderes solo pueden prepararse para resistir el ataque, pero unos cuantos aún confían en la profecía de que Neo puede salvarlos, pues la esperanza de ganar es reducida. Neo se encuentra junto con los tripulantes de dos naves más, quienes le ayudaron a llegar hasta el arquitecto, pero le cuentan que las naves que fueron enviadas a detener a las máquinas todas explotaron, dejando a un solo sobreviviente, que al parecer no recuerda nada, pero este fue invadido en Matrix por Smith, quien ahora posee su mente y busca destruir a Neo. La única manera de salvar Sion es que Neo viaje a la ciudad de las máquinas. No sabe cómo, pero ese es su destino y su decisión, por lo que Niobe le cede la suya en contra de la advertencia del otro capitán, al que le parece una locura, pues en 100 años ninguna nave ha podido llegar a más de 100 kilómetros de la ciudad. Aún así, el oráculo le confirmó a Neo lo que debía hacer. Si existe alguna, solo podrás encontrarla en un sitio. ¿Dónde? Tú sabes dónde. Y si tú no encuentras la respuesta, temo que no habrá un mañana para ninguno de nosotros. Y a Niobe que iba a llegar un momento en el que debía decidir si ayudar a Neo o no. Me dijo que Neo necesitaría mi ayuda y llegado el momento sería mi decisión ayudarlo. Pues creía en Neo, quien junto a Neytiri se despiden de Morfeo, pues no saben si lograrán regresar. Morfeo junto a los demás se dirigen a Sion, pues cada nave posee un pulso electromagnético capaz de freír los circuitos de los centinelas, y ya que son la única nave sobreviviente, deberán llegar para salvar a los humanos restantes. Mientras sucede esto, Smith logra convertir a uno de los programas más poderosos en Matrix, sí, el oráculo, e irse apoderando así de este mundo, mientras en Sion todos y cada uno de los que están dispuestos a combatir se enfrentan a las máquinas, siendo superados en número, fuerza y capacidad de ataque. Cuando Neo y Trinity se disponen a partir, el Smith que infiltró la mente del sobreviviente desactiva algunos circuitos, por lo que al bajar Trinity a investigar, este la captura y le dice a Neo que no hay barrera que lo pueda separar de encontrarlo, por lo que batallan un rato y este le quema los ojos a Neo, pensando que ya ha ganado y debe darle el golpe de gracia, pero no cuenta con que las habilidades de Neo han crecido, pues ahora puede ver una especie de electricidad que recorre todo lo que lo rodea, y así ver a Smith, logrando vencerlo, por lo que continúan su camino a la ciudad de las máquinas, donde los esperan cientos de defensas, pero gracias a que ahora Neo ve de otra forma, puede detener a gran parte de ellas, y aunque no es suficiente, logran subir a través del cielo quemado para darse cuenta que arriba hay un cielo hermoso. Lamentablemente solo Trinity puede verlo. La invasión está acabando con los defensores de Sion, solo les queda abrir la puerta para que Niobe, como gran piloto que es, logre pasar y activar el pulso electromagnético, desactivando así a todos los centinelas, aunque esto es temporal, pues se aproximan más y el pulso también ha freído los sistemas humanos. Ahora solo pueden esperar un milagro. Es por esto que Trinity y Neo llegan a la ciudad. Lamentablemente la nave se estrella, dejando muy mal herida a Trinity, por lo que se despide de Neo y le dice que siempre estuvo dispuesta a dar todo por él y que termine lo que ha empezado. Tienes que salvar Sion. No puedo sin ti. Claro que sí, lo harás, porque creo en ti. Siempre he creído. Bésame.
Neo les dice a las máquinas que el programa Smith se ha salido de control y él es el único capaz de detenerlo, pues si no invadirá y destruirá toda máquina y humano. Lo único que pide a cambio es paz. Así es como Neo se encuentra en la batalla final contra Smith, quien ya ha convertido a todos los habitantes de Matrix. Neo al principio le da bastante batalla al Smith que se apoderó del cuerpo del oráculo, dándole nuevas habilidades similares a las de Neo. Esto le permite vencerlo y le recalca que por qué sigue peleando, si sabe que no ganará, pues él ha visto el futuro, aunque esto mismo lo choquea un poco, por lo que se asusta. Todo lo que tiene un comienzo tiene un fin, mío. ¿Qué es lo que le dije? No es así, no puede ser. ¡Aléjese de mí! Dime a qué le tienes miedo. Tenías razón, Smith. Era inevitable. Es en ese momento que Neo sabe lo que debe hacer y deja que Smith lo convierta. Al ver esto, Smith, algo temeroso, pregunta si ya se ha terminado. El otro Smith, recién convertido, dice que sí, aunque al momento empieza a fallar, iluminándose y autodestruyéndose. Smith ve con horror cómo sus demás copias le sucede lo mismo, y él no es la excepción, destruyéndose junto a todos los demás. Es así como Neo cumple la profecía, trayendo paz a Zion y permitiendo que los humanos que deseen salir de Matrix puedan hacerlo, pues las máquinas ahora lo permitirán. Matrix resurge como un mundo diferente, lleno de color, y la guerra en Zion contra las máquinas ha terminado. Todos agradecen a Neo y lo que hizo. Es así como su camino llega al final, cumpliendo con su propósito y dejando que el mundo pueda volver a resurgir. Si has llegado hasta esta parte del video, háznoslo saber dejando este emoji en los comentarios. Así sabremos que tú también eres uno de los elegidos. Y no se te olvide comentar qué te ha parecido y si concuerdas con el video. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en la siguiente. Adiós.